Muy buenas. Mi nombre es Gilberto Romero Sierra, estudiante de Psicología de la UNAM. Voy a presentarles una exposición del curso de Acción Psicosocial y Salud. Este curso está orientado por el tutor motivador del proceso, Cristian Yesid Martínez. Este proceso este proyecto que vamos a presentar tiene que ver con la prevención en salud y la promoción de la misma. ¿Y qué vamos a atender en este momento? La atención primaria a la salud, los niveles de atención, los niveles de complejidad, de prevención, la promoción, la prevención de las enfermedades, y voy a hacer un pequeño plan de cómo va a ser mi propio proyecto con relación a esto de la promoción de la salud. Entonces, si nosotros hablamos de la organización de la atención en salud, entendemos que hay unos elementos que se categorizan o que se jerarquizan de acuerdo con estos elementos, que son lo financiero. El recurso se va aportando de acuerdo a la capacidad hospitalaria o de las clínicas que se vaya a atender. El recurso médico, médicos generales, médicos especialistas, médicos subespecialistas, etc. Al mismo tiempo que vamos a ver que la tecnología va en progreso de acuerdo también a ese nivel de atención y que se van a atender lógicamente algunas patologías diferenciales como son las patologías catastróficas. Por otro lado, entonces tenemos el nivel de atención. Vamos a tener nivel 1, 2 y 3. El 1 está constituido por los puestos de salud, las policlínicas, los consultorios, etc. En el nivel 2, bueno, vamos a tener atención hospitalaria, especialmente en las ramas de ginecología, de medicina interna, pediatría, obstetricia. Y el nivel 3, bueno, ya es de alta tecnología, donde vamos a encontrar ya las resonancias magnéticas y todos esos elementos que tienen que ver con el trabajo de los subespecialistas. Por otra parte, también vamos a ver lo que es la prevención. Vamos a tener prevención primaria, secundaria y terciaria. En la parte de la primaria, bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y dentro de eso también encontramos el proceso de vacunación. Para el nivel secundario vamos a tener esto que tiene que ver con las citologías para la prevención del cáncer o los que tiene que ver con los exámenes de próstata. Y para la prevención terciaria, ya todo lo que tiene que ver con la parte de rehabilitación. Ya el paciente estuvo enfermo y ahora viene esa etapa de rehabilitación que es bastante importante. Por otro lado, la prevención del control de enfermedades, siempre vamos a ver un factor bien importante aquí, que es los factores de riesgo y la población de riesgo. Esos son dos elementos mirados desde lo patológico, es decir, desde el patos. Y allí vamos a mirar esos dos elementos que son importantes. Mientras que para la promoción, lo que va a ser determinante es lo que tiene que ver con esa orientación de la plenitud de la vida. Y vamos a ver esto que es fundamental. Esa diferenciación es fundamental en este aspecto. Por otro lado, vamos a mirar tres concepciones de la evolución del concepto de salud de enfermedad. El primero, podríamos decirle que es una etapa preepistémica, es decir, esa etapa mitológica, religiosa, esa etapa en donde todavía la ciencia no había dado sus primeros frutos. Y esa etapa se caracteriza especialmente porque la enfermedad o el patos es mirado como un castigo de los dioses o como una tenencia de demonios. Entonces ahí entre dioses y demonios está la enfermedad. Ahí vemos entonces algunos ejemplos como el trabajo de Sísifo y todo esto que tiene que ver con Prometeo, hasta que al fin hay unos elementos de ruptura que podemos verlo allí cuando empieza esta concepción de lo que es la anatomía. ¿Y cómo se hace esa ruptura? Bueno, hay una concepción tradicional de la medicina o de la enfermedad, y en esa tradición vamos a encontrar a un autor muy importante que es Hipócrates de Cos. Hace más o menos entre 300 y 400 años antes de Jesucristo, va a ser el primer trabajo que podemos decirlo que tiene cientificidad desde el logos. Podríamos decir así, que es desde el logos, y va a hablar de toda la teoría moral que es bastante conocida. Lógicamente que también vamos a tener a Galeno, más o menos 100 y pico años después de Galeno, de Jesucristo, que va a empezar a trabajar también desde lo epistémico toda la teoría de la enfermedad.
Igualmente, vamos a tener entonces la concepción moderna. Podríamos decirla que es una concepción epistémica, en donde el modelo es biomédico. El modelo tiene que ver más o menos con esto que decía Descartes del mecanicismo. O el modelo también tiene que ver con algo que decía de la metrie, eso de el long machine, que eso es algo bien interesante y que podríamos decir que esa dinámica de lo corporal o de la máquina-cuerpo va a organizar o va a ser el centro del proceso de esta concepción moderna del modelo biomédico. Entonces, este modelo va a tener algunos inconvenientes, como es el caso de que no va a desconocer lo que es esa concepción del sufrimiento, esa concepción que se tiene del dolor humano y esa concepción de pronto un poquito humanista. Recordemos un poco que tanto Descartes como de la Metrie van a hacer unos trabajos que se fundamentan más en la concepción mecanicista. Por otra parte, entonces vamos a tener la concepción posmoderna. Esta concepción podríamos decirla que es postepistémica. Una forma de llamar esta concepción, pero bueno, es válida. Y aquí tenemos que la salud y la enfermedad tienen posiciones desde el lenguaje de la sociedad, pues se concibe el lenguaje como el centro del proceso, de lo cognitivo, de la acción y de la vivencia también. Entonces podemos ver aquí que en esta concepción es importante algunos trabajos de investigadores que se han hecho poco a poco y que tienen que ver con las culturas. ¿Desde dónde habla la gente? Desde la cultura, desde la semiología, desde el símbolo. Lo que decía Cacerí, desde el hombre simbólico. Contrario a ese hombre del que manifestaba Aristóteles, que era el hombre racional. El hombre racional era el que estaba mirando toda la teoría moderna. El hombre simbólico es el que va a mirar esta teoría posmoderna. Y allí tenemos algunas investigaciones desde la cultura y dentro de ello vamos a encontrarnos con el DSM-5, que es el manual que utiliza normalmente la psicología para el trastorno que, entre otras cosas, hoy ya está hablando del trastorno del neurodesarrollo, que es uno de los elementos fundamentales porque ya viene incluido el cerebro, pero también viene con todas sus connotaciones culturales, porque de acuerdo con los trabajos que hace Eric Kandel, tiene que ver no solo lo genético, sino que también tiene que ver lo neuronal y al mismo tiempo se combina con lo que llamamos el entorno. Es decir, el entorno hace parte de esto. Y ese va a ser una de las concepciones más importantes que vamos a tener dentro de la medicina. Lógicamente que el modelo sigue progresando y sigue mejorándose, pero sí es fundamental por lo menos observar que en el DSM-5 ahora mismo ya no aparece la condición de homosexualidad que anteriormente aparecía como una condición de patos. Desde el DSM-3, a partir de una protesta que hicieron los homosexuales, logra sacarse de allí. Luego no había una fundamentación epistémica para sostenerlo en el DSM. Entonces eso es fundamental entenderlo. Y finalmente vamos a ver los estilos de vida saludables. Y aquí voy a hacer un poquito, pues, reconocer que hay una genética natural. Para los estilos de vida saludable, cada quien tiene que entender que los organismos son únicos. Así como el cerebro es único, la huella es única, también es importante entender que dentro de mis estilos saludables yo debo hacer también una especie de organización particular de cómo va a ser mi estilo saludable. Y en eso tiene que ver mi genética. Lógicamente me tengo que dar unos tiempos y esos tiempos son fundamentales. No puedo decir que todo lo voy a hacer al mismo tiempo porque ese es un error. Tenemos que empezar a organizar y a planear. Por lo menos, ¿cuál es mi intención de trabajo en este momento? Mi intención de trabajo es bajar siquiera unos 5 kilos en 6 meses, por decirlo de alguna manera. Pero son 6 meses en los que voy a estar trabajando de manera equilibrada, lo que decía Aristóteles, el punto medio. No es enseguida salir a bajarlo, ni tampoco ser negligente en hacerlo. Pero sí es importante el término medio, porque normalmente se fracasa porque la gente no entiende que esto es de poco a poco. Es decir, es un proceso que necesita una planeación y a partir de esa planeación una decisión, y esa decisión es personal. Pero la decisión no es suficiente. Se requiere además de la decisión unas acciones y que esas acciones persistan en el tiempo. Entonces, de acuerdo con eso, voy a organizar mi trabajo a 6 meses, 180 días. Porque de pronto ya a partir de 180 días ya hay una habituación y ya te habituaste al ejercicio, al dormir bien, etcétera, etcétera. Y es importante para eso entender que el sueño es importante. Yo creo que si hay una cuestión que le interesa mucho al cerebro es el dormir. El dormir, el leer y el hacer ejercicio. Ahora, uno se puede tomar unos tiempos. Yo tomaría unos 30 minutos para hacer un poquito de cardio todos los días.
Ahora, el día que no se puede hacer, también hay que entenderlo, porque a veces nos frustramos y ahí es donde viene ese proceso de dejar el trabajo a un lado, porque no lo hice un día, no lo hice 2 días, por cualquiera de las razones que normalmente las hay. Entonces es importante el dormir y es importante también algo que me parece lo más fundamental, lo que te dices a ti mismo. ¿Qué te dices a ti mismo de lo que tú estás haciendo? ¿Qué te dices a ti mismo de ese proceso que vas a hacer? Lo que te digas a ti, respeta, porque hay que tener ese sentido de valor de palabra y sobre todo cuando tú vas a empezar los estilos saludables, que tiene que ver con la alimentación de acuerdo a las condiciones económicas también, y que tiene que ver también con el dormir, con hacer ejercicio y sobre todo con la acción. Es importante, no lo olvidemos, que la acción es fundamental. No importa la decisión si no tenemos una acción fuerte, decisiva para hacerlo. Y finalmente las referencias bibliográficas están allí para que sean tomadas en cuenta de donde tomamos el trabajo. La cita para este proceso, a la cita con tu propio estilo saludable, al estilo de Odiseo que construyó su propio arco, asimismo es la cita para organizarnos nosotros en nuestra propia cita con nuestra propia salud. Mil gracias.